Bueno, vamos a seguir trabajando con la unidad 2, que es una unidad fundamental para la comprensión de estas antiguas sociedades del Cercano Oriente, pero que tiene que ver con una estructura que es universal, que es la estructura de la comunidad, ¿no? Este conjunto de familias que atienden, digamos así, de esta manera comunitaria, a su reproducción y a su subsistencia, que tienen una lengua en común, que tienen en común antepasados, que tienen en común una tierra o algún tipo de espacio, como puede ocurrir con los grupos nomádicos que recorren con cierta frecuencia, una unidad, en fin, ¿no? De la familia con su tierra o estos otros espacios, como digo, ahora voy a explicar un poco, en el caso de que sean nómadas que no cultivan, es decir, es gente que no se dedica a la agricultura, pero dejemos esto como un caso que ahora desarrollo, pero pensemos en una unidad de personas que están unidas por estas relaciones de parentesco, eso es lo que sería familia, definición que es inherente a cada cultura sabe denominar a la familia, sabe qué es una familia, tiene una noción de lo que es una familia, y cada cultura sabe a quién llamar pariente y a quién no. A qué corresponde eso, ¿no? Esos términos. Entonces la comunidad es una unidad de familia, tierra, las herramientas de labranza, la casa, ¿no? Los animales que crían, ¿no? o que cuidan, sus ancestros, las divinidades, ¿no? Que también pueden ser los espíritus familiares, los dioses locales, ¿no? Y la lengua que une a todo el grupo como el factor de identidad, ¿no? y que ayuda también a conservar esta coherencia del grupo y esta unidad que significa, ¿no? Yo decía que uno puede diferenciar para el Cercano Oriente porque vemos distintos tipos de comunidades, algunas son sedentarias, son comunidades agrícolas, ¿no? Y otras son comunidades nomádicas, distintos grupos de nómadas que están nombrados en las fuentes, que son productos estatales, ¿no? Recordemos, como decimos siempre, ¿no? Que existen muchos restos materiales, entre ellos estas inscripciones en las tablillas o en otro tipo de soportes, que guardan un poco el, el vestigio de lo que ha ocurrido en este pasado tan lejano, es decir, las huellas están, es el historiador con su trabajo comparativo, interdisciplinario, el que transforma esas huellas en fuentes y el que le va a dar, en este caso, una forma concreta a ese concepto universal de comunidad y de familia. Es decir, han existido y siguen existiendo diferentes comunidades en distintos lugares del mundo, diferentes nociones de familia, con distintas características en distintas partes del mundo, pero en historia lo que hacemos es tomar esas abstracciones universales y volverlas concretas, depende del periodo en el que estemos trabajando, ¿no? Y en este caso nosotros vamos a ver estas comunidades antiguas del Cercano Oriente. Y como decía, pueden ser nómadas o pueden ser sedentarios, o sea, cuando nosotros empezamos a trabajar convencionalmente con la historia, comillas, convencional, digamos, historia y escritura desde fines del cuarto milenio, principios del tercer milenio en adelante para el Cercano Oriente, están conviviendo. Las formas nómada y sedentaria vienen conviviendo desde hace mucho tiempo. Ese nomadismo es la primera forma que se conoce en Oriente, es el nomadismo
circunscripto, que es de estos criadores de ganado menor, ganado ovino, que es uno de estos animales que se domestican justamente en esta zona, en toda el área del Cercano Oriente, donde también se domestican los cereales, ¿no? Así que estamos pensando en sedentarios con una agricultura cerealera, y estamos pensando en nómadas en un inicio, circunscriptos, criadores de ganado menor, que lo que practican es la transhumancia, es decir, no es un deambular azaroso, sino que tiene un recorrido más o menos regular en distintos momentos del año por distintas zonas, ¿no? En ese recorrido regular, aunque no tengan tierra y hagan usufructo de la tierra como los agricultores que viven en sus aldeas, estos nómadas también tienen algunos lugares de los que hacen usufructo, ¿no? Es decir, no es usufructo de la tierra para sembrar, pero sí pueden tener áreas en donde entierran a sus muertos y las visitan, ¿no? Regularmente cuando hacen el recorrido, ¿no? El trayecto en los distintos momentos del año, pueden pasar para rendir algún homenaje, presentar alguna ofrenda. Otro lugar, otro tipo de lugar que le puede pertenecer a un grupo de nómadas circunscriptos, a esta forma de comunidad, es la vertiente, el oasis, lo que a veces los textos en la Biblia llaman el pozo, es el lugar a donde se puede llevar a abrevar a ese ganado menor. Y estos, comillas, pozos, el lugar donde está la vertiente, el ojo de agua, llamémosle así, o el pequeño oasis, suelen ser de usufructo ancestral de determinadas familias, ¿no? Si el agua del pozo de una familia o del ojo de agua de una familia se va secando, en alguna oportunidad se queda sin ese lugar para hacer abrevar sus rebaños, puede solicitar, ¿no? Y en virtud de las reciprocidades que existen, esa es una manera de relacionarse, puede pedir un permiso a otra familia para que lo deje hacer usufructo del agua de su pozo o de su vertiente. Esto en virtud de las reciprocidades, como digo, que es una manera de relacionarse, reitero, lo que va a implicar es que a futuro aquel que recibió ese beneficio de poder hacer uso del agua de otro cuando no tenía de su propio ojo de agua para su rebaño, ese beneficio es recordado y debe ser compensado en algún momento. Es decir, la reciprocidad lo que instala es una relación, ¿no? Se supone que entre pares hay reciprocidades. Cuando alguien recibe un beneficio, debe responder con algo similar o con lo que ese otro alguna vez necesite, ¿no? Y se vuelve a equilibrar, ¿no? la relación. Pero es algo que no tiene que ver solamente con lo económico, sino que tiene que ver también con el honor, ¿no? Está mal faltar a las reciprocidades. Es decir, no tiene por qué ser inmediato, pero hay que hacerlo. Es decir, no hay que olvidarse del beneficio recibido, sobre todo si es en un momento de necesidad, ¿no? Haber recibido hospedaje, haber recibido alimento, agua, el cuidado de los animales, haber recibido, ¿no? un animal a cambio de otro que ha muerto, es decir, un labrador, se le muere el buey, a lo mejor no tiene manera de reponerlo por sus propios medios, bueno, alguien de su familia o alguien vecino le puede ofrecer el buey y tiene una manera de seguir adelante, ¿no? Con la siembra en su campo, y eso no es un simple favor y punto, instala la relación, ¿no? Se supone que está dentro del circuito de las reciprocidades. Nosotros diríamos hoy por ti, mañana por mí, digamos. Pero esto se hace carne en el Oriente. Tenemos que entender estas sociedades antiguas, y eso lo volveremos a ver, y está en ese comentario que yo les di. No son sociedades en las que rijan las leyes de mercado.
Entonces, todas estas relaciones, las reciprocidades en sus distintas formas, la redistribución, que es saber repartir aquello que se pudo almacenar, repartir adecuadamente en términos de equidad, que no es lo mismo que igualdad, es equidad, lo que corresponde, sin faltar a lo que corresponde a ninguno. Esas son normas que muestran una serie de conductas que tienen que ver con lo económico y con lo social. No estamos pensando en sociedades de mercado en donde, según el ingreso que tiene cada uno, tiene la posibilidad de acceder a cierto bien comprándolo. Aquí muchas veces se puede acceder a un bien porque la comunidad tiene para ofrecer a aquel que le falta, pero en ese momento le falta. Cuando se recupera, pertenece a la comunidad, en algún momento va a tener que devolver, va a tener que reciprocar. Entonces estas relaciones sirven para mantener la cohesión, no solamente para hacerse de bienes. A lo mejor dicho así, en el momento inicial suena un poco en abstracto, pero después uno lo va viendo en su funcionamiento y se da cuenta que la comunidad es como un conjunto de relaciones que son económicas, que son sociales, que son simbólicas, ¿no? Y que unas y otras se retroalimentan constantemente, ¿no? Uno puede aislar para estudiar mejor alguna de esas partes, ¿no? Alguno de los haces de esa relación, ¿no? Haces con H, estoy diciendo, ¿no? Entonces, profundizando, puede profundizar en lo ideológico y pensar en las creencias funerarias, en las creencias que tienen que ver con el culto a los ancestros, o puede profundizar en lo económico y ver cómo funciona en la práctica la redistribución o las reciprocidades de bienes, de servicios, ¿no? Objetos, trabajo, ¿no? Que implican las alianzas matrimoniales, que implican un aspecto de sociabilidad y una preocupación por tener descendencia, porque esto liga, ¿no?, con la tierra, con la posibilidad de hacer usufructo de la tierra, pero también implican un conjunto de parientes que pueden ser una gran ayuda en un momento de necesidad, un apoyo si uno es atacado, y a la vez uno puede responder. Es decir, el parentesco genera una cantidad de obligaciones y de derechos, si tuviésemos que usar una terminología moderna, digamos, pensándolo en términos de las leyes actuales, ¿no?, que también fijan derechos y obligaciones. En el caso de las comunidades, seguramente no estaban escritos, ¿no? La escritura tiene que ver con el ámbito del Estado y de la especialización, pero había obligaciones y derechos que estaban muy claros según el lugar que cada uno de los miembros ocupaba dentro de la relación de parentesco, que es muy amplia. El parentesco no solamente es el parentesco por la sangre, por la biología, sino que también lo es de corte cultural. Puede haber adopción y hay matrimonio, que es realmente hacer parentesco y sumar parientes, porque el matrimonio no es cuestión de dos personas solamente, sino de los dos grupos que se ponen en contacto. En un orden jerárquico, los que deciden los términos de ese acuerdo son los patriarcas de las familias que entran en contacto. Entonces se va creando de esa manera una nueva unidad doméstica a partir de ese matrimonio, y esa situación implica, otra vez, una serie de bienes que se intercambian, incluso de forma ceremonial, bienes que tienen que ver con entablar la relación y comenzar una situación de sociabilidad, y otro tipo de bienes que tienen que ver con las dotes que aportan ambos contrayentes, que es el acuerdo de las dos familias para darles la base material necesaria para iniciar su propia unidad doméstica, incluso aunque esté dentro de la unidad mayor, con los patriarcas. No necesariamente ocurre que ese nuevo matrimonio se va a vivir a otro sitio. A veces pasa, pero no siempre, ¿no? Entonces uno tiene
una serie de conceptos sobre lo que es el parentesco y la comunidad, que son las abstracciones que pueden aparecer en la bibliografía antropológica por ahí, pero esos conceptos se hacen carne o se concretan históricamente. Una comunidad en la antigua Rusia, o en China, o en el Antiguo Oriente, o en América, ¿no? En la antigüedad o en la actualidad, ¿no? Para eso está el trabajo del historiador con sus fuentes, sitúa a la comunidad histórica, ¿no?, en su contexto, que es lo que tendríamos con este caso, estos casos del antiguo Cercano Oriente. Yo les había mencionado entonces, volviendo, porque tiene que ver con algunas de las fuentes que tenemos aquí, la existencia de comunidades nómadas, recuerden, y comunidades sedentarias. Es decir, lo que leemos sobre el parentesco no tiene solamente que ver con la comunidad de base agrícola y de agricultura cerealera, que es la comunidad típica la agricultura típica del antiguo Cercano Oriente, y eso parece que lleva a ciertas relaciones muy particulares, ¿no?, respecto de las alianzas. Hay una manera muy especial de funcionar de la comunidad que tiene agricultura cerealera, y eso tiene que ver con el control de las alianzas, con el control de la circulación de las mujeres. Si bien es cierto que en las sociedades antiguas priman estructuras patriarcales, la gente, digamos así, no se casa con quien se le da la gana, sino que esto lo deciden lo que se llaman los mayores, comillas, los ancianos, los patriarcas. Es cierto que hay muchísimo más control en el caso de las sociedades de agricultura cerealera. Si uno comparara con sociedades de cazadores y recolectores que se van desplazando por un territorio, primero se va a encontrar con grupos que son bastante menores numéricamente, esto lo dice la literatura antropológica, y las relaciones suelen ser bastante más flexibles, bastante más laxas entre todos los miembros. Es decir, existen las familias y existe la responsabilidad por obtener los recursos materiales, pero en general se trabaja en grupo, los niños son criados por el grupo, van acompañando y son acompañados por todos los adultos que se responsabilizan de ellos, más allá de que se sepa perfectamente de quién es cada chico, ¿no?, quiénes son sus padres, pero el grupo se ocupa de sostenerlos y de llevarlos adelante, ¿no?, y de que vayan aprendiendo lo que se debe hacer para subsistir en el territorio donde están. Pero una cosa es ese tipo de organización, que es una forma de comunidad que algunos han llamado igualitaria, más bien es segmentaria. Los segmentos son las distintas familias que se van trasladando y obteniendo su subsistencia, y otra cosa es la comunidad con una base de agricultura cerealera, ¿no?, porque la agricultura de gajo, lo que se puede plantar llevándose uno el gajito, dentro de todo otorga un poquito más de autonomía a los miembros de esa sociedad, a estos que se quieren casar. Incluso hasta se pueden escapar, llevándose, ¿no?, los gajitos correspondientes para ir a plantar en algún lado. Pueden tener incluso alguna ayuda, ¿no?, de adentro, algunos miembros del grupo que simpaticen, ¿no?, pero tienen algún elemento en su subsistencia que les permite esa mayor libertad, digamos, en la relación, ¿no? Esto está muy bien trabajado por este autor Meillassoux, este antropólogo marxista que trabajó mucho sociedades africanas, y que, bueno, teorizó a partir de ahí en ese libro Mujeres, Graneros y Capitales, sobre todo tratando de pensar cómo sería la comunidad doméstica previa a las situaciones de la colonización europea en el África, ¿no?, como es la comunidad primigenia africana, ¿no? Pero a partir de esa teorización uno puede pensar en otras comunidades de otras partes del mundo. Y es interesante esa disquisición que él hace de la agricultura cerealera y el control. Es decir,
es como si uniera, por un lado, el problema del acceso al sustento, ahí está la agricultura, en este caso cerealera, que es muy productiva. El territorio del antiguo Irak es muy fértil, Egipto es una zona muy fértil, hay distintos tipos de agricultura, eh, de acuerdo al tipo eh, de acceso al agua que hay, ¿no? La zona de Siria y Palestina es agricultura, lo que se llama agricultura de secano, depende de las lluvias. La zona de los valles del Tigris y el Éufrates es una agricultura cerealera, pero que tiene una base de trabajo muy fuerte con la irrigación artificial. Sí o sí hay que hacer los canales y los diques, porque son ríos muy peligrosos, muy turbulentos, muy tumultuosos cuando desbordan. Si no se contiene la creciente, no sirve para nada, digamos, no se puede aprovechar bien para, eh, para humedecer, digamos, la tierra y acrecentar el número de parcelas, ¿no? Entonces son un tipo de trabajo, ¿no? La irrigación artificial, que empezó por las bases, es muy antigua, es anterior al Estado, empezó por estas comunidades trabajando localmente y descubriendo, bueno, cómo manejar el agua de esos ríos difíciles para tener una mejor producción de agricultura cerealera, que es la cebada, que ya les mencioné antes, para en la zona de los valles del Tigris y el Éufrates. Y en el caso de Egipto, es otro tipo de, digamos, es la agricultura por inundación. El Nilo es un río con otro ritmo, hay que esperar que desborde, ¿no? Y esa inundación, una vez que baja, que son varios metros de agua, bueno, deja una tierra muy fértil. Eventualmente se pueden sacar ciertos brazos así del Nilo y generar también algún tipo de sistema de irrigación artificial, que también se hizo en el Valle del Nilo a nivel local mucho antes de que aparecieran los estados. Los estados después tratan de controlar los sistemas de irrigación, ponen funcionarios, inspectores, planifican por ahí obras de irrigación, pero el conocimiento, el cómo hacer, viene de las comunidades, de mucho antes. Entonces les decía, interesante Meyazú porque asocia el tipo de producción, cuando se vive del cereal, con la forma de relacionarse la gente y de establecer las uniones. Entonces, primera unión, pensemos en lo que se llama la alianza, dentro de los términos de las relaciones de parentesco, que en realidad son como un conjunto, como decía Levi Strauss, es un átomo, y un átomo tiene varias partes. Bueno, él dice la consanguinidad, la filiación y la alianza. En orden sería primero la alianza, digamos, si vamos a pensar en un orden relativamente lógico, ¿no? Es la unión del varón y de la mujer provenientes de diferentes familias, extrañas entre sí, pero que en virtud de esa alianza lo que se hace es ganar parientes, de un lado y del otro. Es muy importante, porque ganar parientes significa esto que decíamos, ¿no? De los derechos y de las obligaciones y de las reciprocidades para las dos partes. Se agranda de verdad la familia con todo lo que eso implica simbólicamente y materialmente, ¿no? La alianza. La filiación, que es la unión o la relación que hay entre los progenitores y la descendencia, de los niños que nacen de esa unión, y la consanguinidad, que es la que une a todos los que comparten, digamos, ese parentesco biológico, que vienen de una misma sangre, ¿no? Entonces, esas serían las relaciones básicas. Ahora, ¿qué llamar pariente? Como dice el artículo de Sonavent, cada cultura sabe, ¿no?, a quién denominar pariente, porque además de esas relaciones del átomo, puede haber otras, ¿no? Uno podría pensar en denominarlas a lo mejor parentesco artificial, ¿no? Cuando hay una vuelta de tuerca sobre alguna de esas tres, ¿no? Uno puede pensar en el levirato, que es este tipo de matrimonio que puede llevar a cabo la viuda que no tiene hijos. La viuda sin hijos es alguien que queda en una zona como al borde del precipicio, digamos, ¿no? Es como al borde de una muerte social. Ha perdido el marido y ni siquiera tiene, en la mirada de lo que son estas sociedades,
una descendencia que la ayude a ligarse a la tierra, ¿no? A dejar un legado, sobre todo en las sociedades agrícolas, ¿no? El acceso a la tierra implica la permanencia de un linaje, una generación tras otra. Por lo tanto, tiene que haber descendencia. Esto también sumado a una cosa que es muy concreta y que es la expectativa de vida, que es realmente bajísima. Es decir, algunos dicen 40 años como mucho vivía la gente, 30. Pensemos en las mujeres que se casan a una edad que uno ahora diría, bueno, es una niña, 12, 13, 14 años. Es decir, no existía la adolescencia. A partir de a lo mejor de la menarca, de la primera menstruación, ya se sabía que esa niña podía quedar apta para ser parte de una alianza matrimonial, ¿no? Podía ser pedida o el padre podía entablar una relación con otro patriarca para combinar los recursos, ¿no? Estas alianzas y tener descendencia implican lograr uno de los primeros objetivos, o quizá el mayor de la comunidad, que es conservar por lo menos aquello que hay y en la medida de las posibilidades hacerlo crecer lo más posible. Entonces vamos a ver acá de estas fuentes que están en una letrita un poco más chica, que son todas fuentes acadias, en acadio, digamos, fuentes en lengua acadia, y que tienen que ver con una época de la historia del antiguo Irak que va más o menos entre 1900 y 1600 antes de Cristo. Ese es el espectro de todas estas fuentes, que son fuentes, por eso se denominan paleobabilónicas. Y acá tenemos una que lo que relata es lo que llaman la transacción matrimonial entre dos familias, ¿no? Una de Larsa y una de Ur. Ur es una antiquísima ciudad, es una ciudad súmera. Esas ciudades siguen existiendo en la época paleobabilónica, es decir, estamos en el segundo milenio, son ciudades que existen desde 1000 años antes y más. Ur es muy, muy antigua, pero la época es otra ahora, ¿no? Esta transacción es de esta etapa paleobabilónica, ¿no? Y es un relato de una de las tantas ceremonias que forman parte de ese conjunto, ¿no?, de ceremonias que se realizan cuando se va a celebrar una alianza matrimonial, que implica, además de que los patriarcas hayan conversado y hayan llegado al acuerdo, implica también una serie de pequeños rituales entre las dos familias, visitarse, conocerse, y esto implica también intercambiar regalos, ¿no? Homenajearse mutuamente. Es decir, es cierto que la alianza matrimonial es la unión de miembros que vienen de una y otra comunidad, de una y otra familia, pero esa alianza nunca se realiza sin un sustento material. Ahí es donde viene el acuerdo. Puede ser ganado, puede ser parcela de tierras, lo que hayan acordado los grupos, pero está directamente relacionado con la base de sustentación de la nueva unidad doméstica. Es decir, hay que tener una base material para poder entablar una relación de alianza. Pero a la vez también hay que tener algún otro tipo de excedente, que algunos antropólogos han llamado el excedente ceremonial, que es para la situación social del encuentro, el hacer regalos. Ya no es la parcela de tierra, no son los animales, porque ya no es la dote propiamente dicha, que eso ya ha sido discutido y pautado en una instancia previa entre los patriarcas. Ahora es la situación de conocerse los miembros del grupo, la visita de la suegra, ¿no?, a la familia de su nuera, por ejemplo, que es lo que describe la transacción matrimonial. Esto sería una parte de todo lo que se haría, ¿no?, entre las familias de Larsa y de Ur, y se habla de la madre de él, así dice el texto, ¿no?, lo que relatan, que vino a Ur y
ellos le trajeron, debe ser la familia de la novia, ¿no? Dice, una oveja valorada en 1,5 shekel de plata, que no es dinero, el shekel es una unidad de peso, es decir, lo que está dando es la equivalencia, ¿no? ¿A qué equivale esa oveja? Vamos a hablar de equivalencias cuando veamos la unidad 3, pero ustedes simplemente sepan que esto no implica estar hablando de circulación de moneda, ¿no? Una cerveza de segunda clase y una medida de harina de cebada. Lo de las clases tiene que ver con distintos tipos de cerveza, no es que es de menor calidad, sino que según el color, según el aroma que tenía, porque estaba aromatizada con distintas hierbas, es decir, esta zona de la antigüedad, que es la zona de la invención, digamos así, de la cerveza, tiene distintas variedades, ¿no? Entonces a eso obedece la designación de segunda clase, ¿no? La madre de él en la puerta de Enki, y llevaron para ella 20 litros de pan, 40 litros de cerveza y una oveja de ofrenda valorada en 1 shekel de plata. Otra vez, ¿no? La oveja equivale a lo que se podría medir, digamos, con 1 shekel de plata, es una unidad de peso el shekel. Todo eso que se trae no es para ella sola, tienen que pensar cómo se traslada esta mujer. En realidad es una comitiva, viene con otros familiares que la acompañan y va de visita a la casa de su nuera, digamos así, donde va a ser recibida y de esta manera homenajeada. En el día en que se bañaron, que es una ocasión especial, dada la dificultad para conseguir agua potable para beber o para la higiene, ¿no? Entonces es una ocasión especial, sobre todo si es previa a la celebración de la boda. Entonces, en ese día una medida de cerveza, en el día en el que ella partió, ¿no? Cuando termina la visita, también hay un banquete, ven lo que yo digo de tener lo que se llama el excedente o el fondo, dicen algunos, ceremonial, ¿no? Es decir, no es solo lo que se almacena en el granero para sobrevivir durante el año, hay que tener para estas otras situaciones, para las ocasiones rituales, ceremoniales, ¿no? Esto de homenajear a una visita que va a ser un miembro de la familia, pero recién se están conociendo, entonces, bueno, se pone lo mejor. Hay que pensar que la hospitalidad es toda una norma en la antigüedad. Es famosa la hospitalidad del desierto, bueno, esto tiene que ver con estas ayudas entre nómadas, pero la hospitalidad en el antiguo cercano oriente, desierto o no, en las aldeas o en el desierto, es una norma. Si eso no está escrito en ningún lado, no hay ningún código con un artículo que diga nada sobre esto, pero todo el mundo sabe lo que hay que hacer cuando uno tiene un huésped. Se le da lo mejor y nadie le toca un pelo mientras está en la casa de quien lo hospeda. Es decir, esa es una norma de honor. El huésped es sagrado. Y a su vez, cuando uno algún día tenga que ir a la casa de ese que alguna vez fue huésped, aparece la reciprocidad. Es tratado de la misma manera. Es decir, la vida del huésped se defiende con la vida propia en caso de que tenga algún ataque, ¿no? Entonces, para todo esto, en este caso, para estas ceremonias que son como las colaterales, digamos, de la celebración de la boda, como la visita de la suegra, hay que tener un excedente, un resto material que permita afrontarlas, ¿no? Y hay otro momento en el día en que él entró en mi casa, parece ser la novia la que está explicando lo que pasó. Se mató una oveja valorada en 2 shekels de plata, se cocinó una medida de harina de cebada y se sirvieron 2 cervezas de segunda clase. O sea que cada párrafo es una circulación de bienes que alguien va a ejercer porque los tiene, los ha reservado para esa ocasión especial y corresponde tenerlos. Por humilde que sea una comunidad, hay cierto tipo de acontecimientos que se marcan con ceremonias que a veces implican esto, ¿no? Las comidas comunes, ¿no? Y el intercambio de regalos, que aquí no aparece, pero es muy probable que esta mujer que viene, ¿no? Hacia Ur a visitar a la familia de su futura nuera, haya llevado algo desde su lugar de origen para ofrecer
a su consuegra, ¿no? A las hermanas de la futura nuera, es decir, de alguna manera homenajea, ¿no? Se producen todos estos pequeños intercambios. Y el otro fragmento es el texto 5.10, que es un artículo de un código legal. Hay muchos códigos en este territorio, comillas, la antigua Mesopotamia o el antiguo Irak, no solo el de Hammurabi lo tienen cerca de 1750, pero en realidad hay muchísimos antecedentes, desde las leyes súmeras que no llegaron en forma de código, no sabemos si lo tuvieron, han llegado unas leyes sueltas, pero ya estaban escritas, está dictaminado cómo se procede en determinadas circunstancias, etc. Y de ahí en adelante, o sea, desde el tercer milenio, hasta que uno llega a Hammurabi, y después también uno se encuentra con muchísimas recopilaciones legales. Es un estilo, digamos así, de este antiguo Irak. Eshnuna es una ciudad que está más hacia el noreste, ¿no? Sobre un río que se llamaba Diyala. El Diyala es un afluente del Tigris, y este código más o menos es del 1900 a.C., o sea que antecede bastante al de Hammurabi, pero como todo lo que tiene que ver con familia, estos códigos antiguos son instrumentos que recogen lo consuetudinario, es decir, recogen normas ancestrales. Difícilmente uno vaya a encontrar, de hecho no hay, un código, que generalmente en estas tierras tiene el nombre del rey, por eso código de Hammurabi, o el nombre de la ciudad, y después hay que averiguar quién lo mandó a redactar, cosa que a veces no es tan fácil, pero lo que contienen es a veces cierto tipo de leyes que tienen que ver con situaciones coyunturales, ¿no? Qué hacer frente a una sequía cuando no hay grano para la temporada siguiente, el que no tiene grano, cómo debe hacer, quién le puede prestar grano y cómo se devuelve después, si la cosecha es buena. Bueno, que ahí uno piensa que hay alguna situación particular que dio origen a la ley y que termina incorporada al código. Pero después hay otras, por ejemplo esto que vamos a ver ahora, o ciertas normas como las que ustedes deben haber visto en el código de Hammurabi, que son ancestrales. Ahí no hay ningún rey que las modifique, por eso difícilmente lo que ha sido la costumbre, las costumbres matrimoniales, las que rigen las relaciones entre padres e hijos, entre marido y mujer, primeros o segundos matrimonios, esposas, concubinas, hijos de distintos matrimonios, los problemas de herencia, generalmente están enunciados en estos códigos de una manera que es la que debe haber sido siempre, la que tiene que ver con la cultura de la zona. Ahí estaríamos en lo que Fernand Braudel llamaba la larga duración, todo el tema de las costumbres o de las normas de familia y matrimoniales y de relaciones con los hijos, etc., seguían por normas ancestrales que parece que tienen que ver con toda una cultura de ese antiguo Irak. Hay, por ejemplo, en el código de Hammurabi, quizá redactados de una manera ligeramente diferente, con otros giros y demás, pero como contenido, la esencia de las normas, es muy similar a las de Shnuna, al código de Lipitishtar, al código de Isin, al código de Urnamú, que es de Ur III, e incluso a las leyes súmeras. Es muy similar. A veces lo que hay es un cambio en el tono cuando hay que hablar de castigos, ¿no? Por ejemplo, las leyes del reino asirio medio, o sea, no es el imperio todavía, es el reino asirio medio, que son del siglo XIV, más o menos antes de Cristo. Bueno, esas leyes sancionan las mismas cosas que el código de Hammurabi, por ejemplo, en términos de la familia o en otro tipo de artículos, los daños a personas, por ejemplo, daños físicos, ¿no? Sancionan las mismas cosas. En el caso asirio, las sanciones son mucho más duras, pero el hecho sancionado es el mismo. Ahí es donde uno ve el rasgo de una cultura común, con los matices, ¿no? Los babilonios por ahí con algunas cosas son más permisivos,
los asirios son durísimos para todo, como muy extremos, ¿no? Parece como un rasgo de esa gente más del norte. ¿Qué dice el código de Shnuna? ¿No? Una indicación acá, un indicio de cómo ven ellos esta relación, llamémosle de alianza, ¿no? Este matrimonio. Si un hombre tomó a la hija de un hombre sin pedírsela a su padre y a su madre y no ha celebrado una fiesta y hecho un contrato para su padre y su madre, la tablilla, dice el de Hammurabi, ¿no? Si un hombre toma una esposa y no ha extendido su contrato, es su tablilla, donde queda inscrito, no es esposa. Bueno, miren esto, ¿no? Es un poquito más completo, está un poquito más detallado que ese artículo de Hammurabi, si uno los compara, ¿no? Si tomó a la hija de un hombre sin pedírsela, ahí fíjense, están todos los pasos que en la normalidad deberían seguirse, ¿no? Como es la costumbre, para tener una esposa, digamos. Si un hombre tomó a la hija de otro sin pedírsela a su padre y a su madre y no ha celebrado una fiesta, la publicidad de esa relación que es la alianza, es algo público, por eso es la fiesta, ¿no? No ha celebrado una fiesta y hecho un contrato para su padre y su madre, incluso si ella vive en casa de él durante todo un año, ella no es una esposa. Acá está el otro rasgo, ¿no? En general, en estas zonas, Babilonia, ¿no? Las fuentes acadias, siempre mencionan, vean el artículo de Van der Thorn, a la mujer yendo a vivir en la casa del marido con toda la familia del marido, ¿no? Con todo lo que eso puede implicar, ¿no? Pero está como esta costumbre, ¿no? De la mujer va a vivir a la casa del hombre. Otras sociedades tienen la costumbre inversa, el varón por ahí se incorpora al clan de la mujer. Bueno, en este caso no, ven, ahí están las particularidades que uno ve, ¿no? En general en este territorio que llamamos, comillas, la antigua Mesopotamia, no ocurre así, es la mujer la que va a vivir a donde está el hombre, ¿no? O sea que hay que hacer todo esto, el contrato, después de haber hablado con los padres y hacer una fiesta. El contrato es oficializarlo mediante ese documento, como en un registro civil, del cual hay copia, y la copia también se deposita en el templo, ¿no? En la copia figuran los testigos y los nombres de las familias de las cuales proceden cada uno de los contrayentes. Sigue hablando de este hombre, ¿no? O sea, no alcanza con que ella haya vivido con él durante un año, sino hizo todo lo otro, contrato, fiesta, y la pidió oficialmente, se tiene que sentarse a hablar con el padre. No aparece el patriarca de él, digamos, el padre del novio, pero podría ser que estuviera. El asunto es que tiene que haber esa conversación previa. Y si no se hace todo esto, por más que vivan juntos un año, ella no es una esposa. Si celebró una fiesta, hizo un contrato para su padre y su madre y la llevó, ella es una esposa. El día en que sea sorprendida abrazada a otro hombre, morirá, no vivirá. El tema del adulterio es un tema muy serio para las sociedades antiguas en general, porque siendo sociedades muy basadas en el linaje y todo lo que ello habilita, ¿no? Si uno es parte, tiene derecho, piensen en las sociedades agrícolas, a ser usufructo de la tierra, a ser parte de la herencia, a quedar dentro de esa unidad doméstica. Si una mujer tiene relaciones con un hombre que no es el marido, el gran riesgo es que traiga al seno de la familia un niño que no es fruto de la unión legitimada, en este caso incluso ante la ley. El tema del contrato es la tablilla que se deposita copia en el templo. Entonces, fíjense esto de generar una duda, ¿no? Si puede haber, eso es lo que no está dicho, pero está flotando, ¿no? Morirá, no vivirá. Puede haber, por supuesto, el componente de el marido sentirse insultado y deshonrado. En unas sociedades muy patriarcales hay ciertas conductas que no son admitidas, digamos. Hay cierto lugar o cierta norma para la mujer, pero si uno lo piensa desde un punto de vista muy práctico, está presente, está flotando este tema de traer
posiblemente un hijo que no va a ser un hijo legítimo, si viene de esa otra unión, de un adulterio, y ahí van a generarse los problemas respecto del acceso a la herencia, ¿no? ¿Qué imaginar si hay otros hijos de ese matrimonio? Entonces, no tenemos manera, como si podría hacerse hoy, ante una sospecha, pedir un ADN, bueno, con una cosa como esto, en este momento, 1900 antes de Cristo, nada de esto iba a ocurrir, pero el peligro estaba muy claro. Es decir, esto es lo que ustedes no van a encontrar por ahí dicho de una manera obvia y frontal en las fuentes, pero tenemos que hacer como el esfuerzo de trasladarnos en el tiempo y en el espacio y en la mentalidad, y darnos cuenta de que muchas veces, no solo para la antigüedad, para otros momentos de la historia, ¿no?, lo que resulta obvio para esa sociedad no lo van a escribir ni lo van a explicar. Somos nosotros, a milenios de distancia, los que necesitamos encontrar las pautas de conducta, los indicios, las explicaciones. Estamos buscando interdisciplinariamente en otras ciencias sociales, comparamos para encontrar, ¿no?, en ese laberinto, a ver cómo eran, porque estamos, reitero, a distancia de milenios. Pero muchas veces tengan esto en cuenta, puede pasar con otras sociedades. Lo que al que está viviendo esto y lo tiene que anotar, piensan en los escribas que tienen que pasar los artículos del código de Schnuna. Lo que resulta obvio. Para esas sociedades no hace falta escribirlo. Reitero, nosotros somos los que tenemos que encontrar la explicación, pensar, bueno, ¿y por qué dirán esto? ¿Por qué una mujer abrazada a otro hombre morirá, no vivirá? Podemos pensar en la libertad sexual, en la libertad afectiva, ¿por qué no la dejan?, ¿no? Podemos imaginarnos un montón de cosas. Claro, con nuestras miradas del hoy, ¿no? Para el mundo antiguo, tener un hijo fuera del matrimonio, traerlo, digamos, al seno de la unidad doméstica, era un problema, sobre todo si había otros. Entonces ahí es donde se entiende, ¿no?, esa dureza, o eso que a nosotros pensamos como dureza. Habría que ver con la mirada de estos antiguos cómo se veía, ¿no? Cortamos acá para que no se haga tan largo.